Voy a coger mi café. Aquí está. Agitarlo un poquito. ¿Alguien me traiga un café? Café, producción. Producción. Pues nada, otra vez aquí. Han cambiado cosas, pero... Estamos revolucionando el programa. ¿Nos hemos levantado revolucionarios hoy? Yo creo que un poco revolucionarios estamos. Estamos empezando el programa sin el mítico estamos en el aire. Sí. ¿Qué nos está pasando, chiqui? ¿Qué nos está pasando? Pues es verdad. Que antes lo que hacíamos antes ya no vale. Nuevos Somos valores. revolucionarios. Claro. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Y hoy, bueno, inicio de temporada número 2. Y sí, y un poco esta temporada, siguiendo el hilo de lo que comentabas, vamos a comenzar dando un poquito de explicación, como dices, a nivel muy usuario, de ciertos aspectos que a nosotros, como somos gente ilustrada, nunca mejor dicho, nos llama mucho la atención, nos fijamos y que siempre que lo vemos nos preguntamos, ¿y esto cómo surge esto? ¿De dónde viene? ¿A dónde...? Porque muchas veces, antes de saber a dónde vas, tienes que saber de dónde vienes. Está claro. Porque si no, tú inicias un viaje, ¿pero de dónde viene? ¿A dónde vas? Pues, no sé. Como pollo sin cabeza. Totalmente. Entonces hay que poner un poquito de orden y vamos a empezar la temporada con mucha fuerza en ese aspecto. Si eres una persona a la que le gusta la historia, te va a gustar mucho esta temporada porque, bueno, tampoco la historia, nos vamos al siglo XVIII. Y vamos a intentar, para entender cómo funciona el mundo, pues primeramente entender de dónde vienen estas cositas. Los valores antiguos, que para nosotros ya son antiguos, se están destruyendo y se está construyendo un nuevo mundo anclado en nuevos valores. Y nada, hoy vamos a eso, a hablar de revoluciones. Vamos a hablar de revoluciones, eso es. Sí, es curioso que lo que comentas de cómo estamos perdiendo esos valores tradicionales y sin embargo se están creando unos que en el imaginario popular se aceptan como nuevos, pero que realmente no son tan buenos, no son tan nuevos, perdón. Pero te pones a revisar un poquito la historia y ahora vamos a entrar mucho más en materia y te das cuenta pues, que no ha cambiado tanto la historia a pesar de haber transcurrido 200 años. Y si quieres nos ponemos ya con el tema porque tiene bastante chicha. Sí, tiene bastante chicha y hay que dejar ya de hablar de nada. Estamos hablando de nada. Totalmente. Toda revolución comienza con un cambio de pensamiento. Y fue un poco lo que ocurrió durante la Revolución Francesa. Antes de que ocurrieran los hechos en sí, se estaba iniciando y posteriormente expandiendo un sentimiento, un pensamiento, una idea de una serie de personas, de intelectuales, que consistía básicamente en creer que lo que se creía hasta entonces, lo que se estaba viviendo, sobre lo que se pensaba, pues de repente ya no vale de nada. Claro. Y aquí al oyente le interpelo preguntándole, ¿no te suena de algo? Porque sí que es verdad que últimamente pasa un poco eso, ¿no? De los valores que teníamos hace nada, ahora de repente se integran, ya no valen esto, ahora lo que cuenta es esto. Y fue un poco lo que pasó hace aproximadamente 200 años y que tuvo su mayor consecuencia en la Revolución Francesa, que luego determinaría y marcaría el futuro de ya no solo de Occidente, sino de toda la humanidad. Claro, chiqui, a mí la Revolución Francesa me suena como algo de guay, ¿no? Porque veníamos de un absolutismo, monarcas atrasados, opresión, y la Revolución Francesa llegó para darnos la democracia, la república, los derechos del ciudadano, y pasamos de ser plebeyos y esclavos a ser ciudadanos. La Revolución Francesa abolió la esclavitud. No, es todo maravilloso lo que nos cuentan de la Revolución Francesa. Es muy curioso todo esto que comentas porque a colación Kant dijo, que era uno de los principales ilustrados, dijo, la ilustración significó el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo era culpable. O sea, era totalmente abandonar, como dices, las cavernas, abandonar esas creencias oscuras. Sí, el oscurantismo, de repente ese religioso cristiano que había, que no te dejaba avanzar, esa estructura, por lo menos así nos lo vendieron en el colegio, ¿no? Esa estructura social totalmente cerrada, donde tú no podías cambiar de clase, donde un ser tiránico tenía todo el poder y podía hacer y deshacer a su antojo como le diera la gana, donde una serie de personas tenían unos privilegios y pisaban por encima de otros. Es lo que te venden, es un poco lo que venimos cuando te explican en el colegio lo que es el antiguo régimen y que gracias a esta gente, a estos superhéroes, ¿no? Estos superhombres que diría Nietzsche, permitió que todo esto, que era malo, malísimo,
terminara y comenzara una época totalmente dorada, que en palabras de nuestra querida ministra, chulísimas. Y previo a eso, el mundo estaba sumido en monarquías absolutas, que era la edad moderna, ¿no? Anterior a la edad contemporánea. Y lo que se conoce hoy en día como antiguo régimen. Explícanos eso del antiguo régimen, ¿qué es eso? Sí, eso es. El antiguo régimen lo que venía a consistir era un sistema político, económico y social basado en el poder normalmente de un monarca, o mayoritariamente de un monarca, donde aglutinaba todo el poder, donde había una iglesia también todopoderosa que no permitía ciertas libertades que hoy en día pues no se permitiría y seríamos muy críticos, donde las clases adineradas y privilegiadas pisaban a la clase más humilde, donde una estructura, ya digo, social muy cerrada, una época muy oscura, de muy poquitos cambios sociales, de apenas avances tecnológicos y tal. Y esa es la narrativa un poco que te venden en el colegio sobre el antiguo régimen y que puso de moda un señor que se llamaba Alexis de Tocqueville, no sabemos si lo creó él, pero por lo menos fue el que lo puso de moda, fue el que lo expandió, el concepto de antiguo régimen, que viene a desmitificar un poco todo esto. Que aún así, yo en mi opinión también se ha manipulado todo lo que dice, porque Alexis de Tocqueville lo que viene a decir es que este antiguo régimen él lo compara con un edificio que ha tardado 1000 años en construirse y que, joder, si ha durado 1000 años, tan malo no sería. Al final, esto es un poco también lo que trajeron estos ilustrados, ese regalo envenenado, uno de los muchos que trajeron, y también la Revolución Francesa, que es todo el rato este lenguaje binario de buenos y malos, que luego, por ejemplo, en las diferentes revoluciones del siglo XIX o del siglo XX, ¿no? De comunistas y fascistas también se produjo y se expandió muchísimo y se desarrolló todavía mucho más. Es que estos son los buenos, estos son los malos. Todo el rato un lenguaje maniqueo absoluto. Pues es un poco lo que nos han vendido hoy en día también, que no, es que gracias a esto los ilustrados son los buenos, el rey y tal eran los malos. Bueno, pues Alexis de Tocqueville lo que viene es desmitificar todo esto que se decía y precisamente si algo hay que tener claro, ya digo, no es que pretendamos nosotros aquí embellecer el antiguo régimen, pero sí hay que tener una cosa clara a la hora de, sobre todo si te gusta, ya no te digo si eres historiador, pero tienes una cierta curiosidad por la historia y demás, como es mi caso, por ejemplo, el de mi amigo BC, que también si no le gusta la historia, por lo menos le pica el gusanillo de decir, oye, pues esto, a ver de dónde viene, voy a investigar, a ver, y ya está. Claro. Sin querer embellecer y poner por las nubes el antiguo régimen, te das cuenta que, bueno, pues que es verdad que no era el mejor de los sistemas, pero que tampoco era como lo pintaban, y sobre todo, y este es el gran punto a favor que tiene el antiguo régimen con respecto a lo que proponían los ilustrados, que luego ya entraremos en materia, es que era un sistema totalmente de contrapoderes. Donde es verdad que había un monarca que tenía bastante poder. Poder absoluto, ¿no? Como claro, es que tenía un gran poder, pero tampoco era absoluto, porque había, aquí en España, por ejemplo, estaban las Cortes, que la primera vez que se convoca a Cortes es en 1188, estamos hablando del siglo XII. Claro. En Francia, que es lo que nos toca hoy, los Estados Generales, que eran las Cortes ¿cómo llamaban las Cortes allí? La primera que se reunió es en 1306, el famoso Parlamento inglés, del que muchas veces aquí nos vanagloriamos, y los ingleses con el parlamentismo, bueno, la monarquía parlamentaria y todo el rollo, bueno, pues es de 1215, por ejemplo. Todo esto pertenece al antiguo régimen, ya digo, eran sistemas de poder y eran herramientas que se crearon en su día para unir al pueblo o a los nobles con el rey y decirle, oye, está muy bien eso que quieres hacer, pero no te pases. Era una manera de un toque de atención al rey, de que, oye, es verdad que tienes poder, estamos aquí para servirte, pero tampoco te pases de la raya. De hecho, si tú piensas en el término ilustrado, te das cuenta, si vamos a su etimología, de dónde procede. Y es que, por ejemplo, hoy en día, BC, ilústrame. Claro, es ponle luz a esta oscuridad, ¿no? de conocimiento que no tengo. ¿Qué es eso? Es quitar... iluminar, claro. Llevar a la luz algo que estaba oculto. Exacto. Entonces, claro, yo cuando pienso en los ilustrados, lo primero que se me ocurre es vanidad. Vanidad por intentar hacernos creer que es una gente que, no sé, que tocados, como si fueran Messi, tocados por Dios. Claro, tocados por la varita. Y que vienen aquí precisamente a ilustrarnos y a maravillarnos con sus ideas. Sí. Y no, lo que pretendían era establecer un sistema, unas ideas que querían terminar precisamente con el antiguo régimen, pero sobre todo es que querían desarrollar un sistema político basado en un mesías que lo controlaba absolutamente todo, porque ellos entendían el poder así. Ellos, al final, lo que querían es acabar con esa serie de contrapoderes con los que contaba el antiguo régimen. Yo me pregunto aquí en este punto, Chiqui, porque nos estás diciendo que querían centralizar el poder, que sí, que es crear los estados y centralizar el poder y que todo sea Francia y que ya no haya bretones y tal, sino que sean todos franceses.
Pero lo que yo conozco de la Revolución Francesa es que nos trajeron la República, la democracia, ¿no? Esa separación de poderes. Entonces, mi imagen de la Revolución Francesa y de los Ilustrados era todo lo contrario, basar en la separación de poderes, la democracia, el poder del pueblo, ¿no? No es lo que nos trajeron. Claro, ahí está un poco el tema. Es verdad que en muchos aspectos sí que establecen la razón como el principal término sobre lo que regirse, y por ejemplo Descartes dijo, claro, hasta la llegada de los Ilustrados, lo que se tenía era ese pensamiento aristotélico y básicamente la concepción de si Aristóteles te dice A y la razón te dice B, tienes que hacer caso a Aristóteles. Y Descartes viene a desmentir eso y te dice, oye, si Aristóteles dice A pero tu razón te dice B, a quien tienes que hacer caso es a la razón. Claro. Y ahí ya entramos en el método científico de la revolución científica que se produjo antes, que se puede considerar como una protoilustración y demás. Entonces es verdad que en ciertos aspectos sí que hubo un avance en ese sentido en el pensamiento. En el antiguo régimen la filosofía dominante era el aristotelismo, ¿no? Sí, por decirlo todo, así. La filosofía sobre todo, a ver, hubo diferentes etapas, pero Claro. es verdad que A grosso modo era la aristotélica, la helenística, luego también con cábalas del cristianismo. El cristianismo abogaba mucho por la pobreza material y esto es verdad, por eso se crearon autocracias y demás, y me da igual el tipo de cristianismo, me da igual que sea protestante, que católico, que ortodoxo, abogaba por eso. De hecho, el ser humano, hay un momento de la historia que tras la caída del Imperio Romano y demás, donde se da cuenta que ese nivel de pobreza, ya digo, de pobreza material en el mundo real, pues claro que no le puede llevar a ningún lado, que sí, que luego igual de esa manera consigue la salvación. Por eso es que me estoy muriendo de hambre, señor Papa, ¿sabes? Bueno, entonces teníamos un escenario de oscuridad, de reyes que gobernaban con puño de hierro, y de repente llegan estos Ilustrados. Y claro, a mí me surge la idea. Estos Ilustrados al final, donde en los clubes en donde debatían sus movidas y las enciclopedias, ¿no?, que escribían, y sus libros, y este trasvase de información, vamos a compartir ideas y a generar una nueva conciencia. Claro, esto lo hicieron bajo un régimen malísimo, y no se quemaban sus libros. Estos libros no los escribían en la mazmorra. No, entonces con lo cual este antiguo régimen tampoco sería esa bota opresora sobre tu cuello. No. Pero por ejemplo, el ejemplo más claro de esto y de lo que me refería antes con la vanidad se encuentra en la enciclopedia. Que es verdad que te lo pone como el gran... No, es la hostia. Claro, pero el problema siempre es eso, que es de la dicotomía, y en algo tan guay, tan como la enciclopedia, como la creación de la enciclopedia, aglutinamiento de todo el poder, pues te das cuenta que gente como Diderot o D'Alembert, que fueron quien la escribieron, pues sí, es verdad que aglutinan todo el poder, pero... Conocimiento, no, la enciclopedia de conocimiento. Claro, de conocimiento, y que aglutinan todo el conocimiento... Sí, he dicho poder, claro. Aglutinan todo el conocimiento, te das cuenta que para ellos todo el conocimiento es lo que está en la enciclopedia. Fuera de la enciclopedia ya no vale absolutamente nada más. Claro. Entonces, claro, es una manera de pensar, para empezar, muy limitada y ser, de verdad, de una persona muy arrogante y muy vanidosa. No, lo que vale es esto. Lo mío. Y si te sales de aquí, lo mío, exacto. Claro. Y si te sales de aquí, no vale. Y aquí vuelvo a interpelar al espectador. ¿No te suena de algo esto? Porque hoy en día, y creo que más adelante lo tocaremos, pero esto pasa mucho. Sí. Entonces, lo que pegaban mucho estos Ilustrados, y ese es el gran problema, que es verdad que en muchos aspectos se produjo un avance intelectual y filosófico, pero en otros aspectos es que era una manera por lo menos para mi pensamiento, por cómo veo yo el mundo, de etiquetar todo y ponerle apellidos, que lo que hacía era limitar la vida de las personas y es que no sé. Claro, o sea, la espontaneidad se rompe con eso. Tiene que ser todo con escuadra y cartabón. Querían que las horas, que el día fuera de 10 horas, todo en base decimal, todo cuadradiño ahí, todo este tema del metro, ¿sabes? El sistema métrico, los kilos, los litros y todo esto viene todo de allí. Claro, o sea... Porque antes, por ejemplo, aquí, mismamente llevando la Galicia, aquí era una ola, ¿sabes? Sus medidas para pesar las cosas, una ola, un tal. Sí, aquí en España existía la vara castellana, por ejemplo. Claro. A ver, lo que hay que tener en cuenta que con los Ilustrados, como ellos venían influenciados de la revolución científica que se produjo un siglo antes, era todo lo que, como tú dices, muy científico y muy de medidas totalmente exactas. Claro, era todo muy cartesiano. Ellos pensaban que el mundo era como un reloj y que tú lo podías poner en hora cuando te diera la gana. Claro, no son tan guays y modernos como nosotros. Exacto, es no dar pie al ser humano a tener ese margen de potencial para desarrollar o inventar algo nuevo. No, esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Claro. Y ya está. Es el principio de autoridad que a mí es que me pone de los nervios, por ejemplo. Claro, y a nivel político,
Un poco lo que hicieron fue centralizar todo eso, porque hablamos en Francia, que estaban eso, los bretones, había varias lenguas, y no, lo oficial. Ahora se instaura el francés como lengua oficial, todos tienen que pasar por aquí. Hay una república que gobierna todo este estado, que hablaremos en el próximo podcast de estos estados-nación, que todos los conocemos como si estuviera aquí toda la vida. Como si el Estado fuera de toda la vida. Claro, ellos lo que pensaban ya a nivel político y poniéndolo en práctica es esta manera de pensar tan cartesiana y de todo tiene que estar cuadrado y tiene que estar todo bien plasmado y todo bien medido y todo bien y tal. Claro, a nivel político lo que les llevó al final es a tener la creencia de que el progreso de la sociedad tenía que estar basado en el darle el poder absoluto a una sola persona. Pues ya podía ser monarca. Explícame esto. Explícame mejor esto de que al final en la práctica lo que consiguen los ilustrados era centralizar el poder en una sola persona, cuando mi imagen es que llevaron a cabo y pusieron de moda la república como forma de gobierno, que al final es un sistema con la separación. No, o sea, ¿cómo casa eso con que lo que me estás diciendo que los ilustrados al final querían un mesías único? Claro, al final es un poco lo que venimos hablando. Si tú te pones a pensar la manera que tenían ellos de llevar, bueno, de pensar, ¿no? De formar sus ideas, era, claro, si esto tiene que ser así, pues claro, como ellos pensaban que la sociedad era como un reloj perfecto, era como una máquina que la podías tocar en cualquier momento, la podías apañar, arreglar como... Pues, se me ha jodido la pieza del coche, pues la quito y pongo otra, ya está, la arreglado. Claro. Yo pensaba que la sociedad funcionaba así. Entonces, claro, a eso les llevó a creer y como tenían esa arrogancia y esa vanidad absoluta de esto es así y esto es así, ¿por qué? Por mis cojones morenos. Bueno, pues claro, a nivel político lo que llevó, y una de las razones por las que se produjo la Revolución Francesa, se produjo precisamente en Francia, fue porque la inestabilidad política, esto, aquí por hacer una pequeña acotación, un pequeño paréntesis, y da para un poco una reflexión, muchas veces este tipo de revoluciones se tienen que dar en países en los que lo están pasando muy mal, donde hay una gran crisis económica, política, y esta serie de charlatanes, ¿no? en un país, por ejemplo en Inglaterra, pues no se podía dar. O sea, ¿por qué? Porque era un país con una monarquía parlamentaria que más o menos funcionaba, estaba ya en pleno desarrollo la revolución industrial, pues era muy difícil, porque claro, en un país como Francia, que venía de perder todas sus colonias en América, venía de perder la guerra de los 7 años contra Inglaterra, aunque luego se la medio devolvió ayudando a los Estados Unidos, a los futuros Estados Unidos, pero se quedó en bancarrota, pasó Claro, fue un banco de pruebas estupendo para llevar esta idea a cabo de todo el rato meter el saber, el conocimiento, todo en pequeños cajones y encajonar al final a la sociedad en eso, precisamente, en un cajón, y yo te voy a decir cómo tienes que vivir, yo te voy a decir cómo tienes que vestir, yo te voy a decir lo que tienes que comer, yo te voy a decir cómo tienes que hablar. Y vuelvo a repetir, interpelo al espectador de turno, ¿no te suena esto de algo? Chiqui siempre metiendo la postilla. Sí. Entonces tenemos un escenario de un país que venía de perder la guerra a los 7 años, un país bastante, en un momento igual de inestabilidad, ¿no? Francia de aquella época, para poder entender cómo estalla esta revolución tan histórica y tan potente, que decapitaron reyes, decapitaron nobles, ¿sabes? Fue una escabechina bastante importante. Entonces, la situación que nos encontramos allí en Francia, en este siglo, finales del siglo XVIII, sí. Claro, me suena un poco parecido a la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Mira, es que es curioso porque el panorama que había antes de que estallara esta revolución era muy similar a lo que se conoce aquí como paz armada, que son los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, que es verdad que fueron 50 años de paz, pero que estaban todos tensos. Estaban todos un poquito tensos. Claro, vamos aquí. A ver quién es el que da el primer paso para saltar. Claro. Pues en esta época pasó un poquito lo mismo. O sea, precisamente lo que convulsiona y lleva a las futuras guerras napoleónicas, que enfrenta a todo Dios, y cuando digo todo Dios, es que a todo Dios, a España, a lo que sería luego más tarde Italia, pero los Países Bajos, bueno, sí, Países Bajos, Prusia, Austria, Inglaterra y demás, contra Francia, es precisamente esa paz tensa que existía desde entonces, porque la guerra de los 7 años había dejado una serie de consecuencias. Luego encima se unió con la independencia de lo que serían los futuros Estados Unidos, dejó todas las potencias un poquito a ver qué pasa, porque claro, yo quiero pescar. He perdido esto hace 10 años, pero a ver si te la puedo devolver de alguna otra manera. Claro. Y entonces en Francia... Que no se quedó como la guerra totalmente resuelta, ¿no? Podemos decirlo. Tú has puesto el ejemplo de la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, ¿por qué surge Hitler? Por la humillación de Alemania. O Mussolini en Italia. Porque se quedaron con esas cosas de...
Sí, se quedaron ahí con la mosca y... Claro, no me mola cómo acabó. No me esto. moló cómo acabó esto. Y Claro. tiene ese sentimiento de revancha. Pues aquí pasó un poquito lo mismo. Y en Francia pasó, cuando estalló la Revolución Francesa, pasó un escenario parecido, no sé, estaba jodido el país. Claro, se juntaron varios factores, que siempre son los mismos, cuando se produce este tipo de revueltas o revoluciones. O sea, en Francia, revueltas en Francia habían pasado toda la vida. ¿Qué sucedía? Que antes el rey pues tenía cierto dinero, contrataba a unos mercenarios suizos, pegaba 4 tiros y se acababa la historia. De hecho, aquí hay una historia muy curiosa, que es cuando le dicen al asistente de cama de Luis XVI, que es el rey que está reinando cuando se inicia la revolución. Espera, esto es importante. El rey que estaba reinando en Francia cuando estalló la Revolución Francesa... Es Luis XVI. Luis XVI. Es Luis XVI. Este es el del Estado soy yo. No, ese es Luis XV. Sí, Luis XVI es hubo Luis XIV, Luis XV y luego Luis XVI. Vale. Sí, Luis XV fue Sí, tiene sentido que va. Claro. Claro, Luis XV fue el de... lo que llamaban el Rey Sol. El Rey Sol, porque claro, Francia en aquella época tenía dominios por todos lados. Claro. Entonces, entonces estaba ese rey que tenía dominios por todos lados. Claro. Con ese rey empezó a perderse ese poder, ¿no? Exacto. A raíz de la guerra de los 7 años perdió prácticamente todas las colonias. Que esto puede parecer una tontería para nosotros, pero imaginemos que España con las colonias... colonias está mal dicho, pero para que nos entendamos y por economía del lenguaje. Imagínate que de repente en 1700 y pico pierde... pues todo lo que tenía en Hispanoamérica. Claro, sería un desastre para la corona española, para la corona hispánica, pero monumental, porque de repente todo ese oro, y humillante aparte, pero todo ese oro y esa plata dejaría de llegar. Pues a Francia fue lo que le pasó en la guerra de los 7 años. Claro. Entonces, ¿qué dejó eso? El país en bancarrota, eso que produjo, inflación, hambre, y la gente pues me echó a la calle. Y entonces ese es el problema que se encuentra en Luis XVI. Como decía, la anécdota esta que se encuentra Luis XVI sabe que se encuentra el problema de tener el país jodido. Claro, bastante jodido. Y hay una anécdota muy graciosa, y ya por terminar, que es cuando se produce la toma de la Bastilla, los primeros movimientos, que no son revolucionarios, ojo, la revolución no nace así como así, que esto mucha gente se piensa, la revolución surge con la toma de la Bastilla, porque un día se levantó un tío, revolución francesa. Sí, un día se levantó un tío, y si hoy nos revolucionamos. Claro. Venga, va, ¿por qué no? Pues me mola el plan. Me mola el plan, claro, te mando ahí unos litrones, pues venga. Entonces cuando surgen estos primeros levantamientos, el pueblo se alza, cuando se empieza a alzar en armas, entre comillas, y demás, el asistente de cama de Luis XVI entra a su cuarto, le dice, señor, hay movimientos en París y tal, y le dice Luis XVI, es una revuelta, y el asistente de cama de dormitorio de Luis XVI le dice, no, es una revolución. Y ahí se inicia. Y ahí, o sea, esto es una leyenda, no se sabe si fue así, pero es verdad que es muy bonito el detalle de decir, como ya el asistente de cama, ya no es una revuelta que tú puedes decir, voy a sacar a la Guardia Suiza para 4 tiros. Claro. No, aquí es algo muchísimo más gordo. Es algo lo que sucedió. Y ahí fue cuando Luis XVI un poco, ella se dio cuenta, porque días antes, cuando se toma la Bastilla, por ejemplo, esta es otra anécdota también. ¿Quién tomó la Bastilla? Ahora vamos con eso. Vale. Cuando se toma la Bastilla, esto también es muy gracioso, Luis XVI lleva un diario. Sí. En plan, querido diario, hoy es 31 de agosto de 1700, tal. Pues él lleva un diario y el día que se toma la Bastilla y le informan de ello, él escribe la palabra rien. Rien en Francia significa nada. O sea, para él, ese día de la toma de la Bastilla no había pasado nada. Ostras, qué curioso. No, o sea, nada excepcional que diga. Porque para él era, bueno, pues se han levantado 4 campesinos, ya la Guardia Suiza se encargará de ello, 4 tiros cortará la cabeza. Y al lío. Claro. Y no, luego se lió parda, se lió bastante parda. Y a relación con la toma de la Bastilla, decir que en el imaginario popular se establece la fortaleza de la Bastilla como un símbolo del antiguo régimen y del medievo y de este oscurantismo del que venimos hablando. Presos políticos. Claro, yo me acuerdo en el colegio decía, no, ahí tenía los presos políticos, Luis XVI y demás. Claro, a la oposición. Exacto, la oposición. Tenía a Rufián y esa gente. No te suena, Presos políticos. Presos políticos. Y no, luego te pones a investigar y resulta que cuando se toma la Bastilla, que la Bastilla no se toma para liberar a los presos políticos, que esto también no lo venden, se toma porque allí había armas y pólvora. Y entonces la asaltan precisamente para coger la pólvora y las armas que había allí. Claro, y de paso quien estaba allí, venga, salid. Sí, pero es que había 7 presos. Había 7. 7 presos había. Y no eran políticos, eran presos comunes, ¿sabes? Ladrones y demás. De hecho, claro, uno estaba por adulterio. O sea, es una broma. Pero te la venden como por el pueblo. El pueblo estaba concienciado de que había que acabar con ese régimen absolutista. No, simplemente querían armas. Joder, qué desromantización nos estás pegando aquí, chiqui. Totalmente, la realidad, que es muy intolerante. La realidad es muy intolerante, aquí no. Aquí no está amigos. Bueno, entonces, y quien asaltó la Bastilla, claro, el país estaba chungo. Y estaba Luis XVI, el país había perdido las colonias, el país
pues ya no le llegaban estas riquezas. Supongo que la gente pasaría un poquito de hambre porque el país no va tan bien y tal. Y la gente, y estos intelectuales también, o sea, ¿cómo se llega? En plan, ¿cómo escaló tanto eso? ¿Sabes? ¿Cómo escaló tanto como para llegar a decapitar al rey? Claro, vamos a ver, aquí se produce una revuelta del pan. ¿Del pan? Claro, la revuelta, la gente está... Esto es muy gracioso también, y aquí, mira, la revuelta del pan se produce porque la gente está pasando hambre y entonces las mujeres obligan a sus maridos, oiga, Paco, sal a la calle y manifiéstate y líala porque los niños se mueren de hambre. Y al final, ¿quién mandan a casa? Claro, y yo aquí le doy el toque cómico, pero es que fue así, o sea, fueron las mujeres las que mandaron a los hombres a decir, oiga, sal allí a liar la parda, quemar algo, quema un contenedor o algo. Haz algo, no estés aquí en el sofá todo el día, joder. ¡Manolo! Claro, entonces fue un poco así. Había pobreza y la gente salió a la calle en plan, estamos hasta... De hecho, antes de tomar la Bastilla, toman el Palacio de las Tullerías, también entran en Versalles unos días después, que cogen al rey. Esto es muy gracioso. ¿Y esto es la gente? Esto es el pueblo, totalmente. Porque si hay algo que tener en cuenta de esto, es que estos ilustrados, estos luego gran élite intelectual que aparece en la estos nombres que decíamos de Mirabeau... Guiaron cuando hay inestabilidad en un país y la gente pide cambio, hay unos intelectuales que dicen, te agarran de la manita, ven conmigo, que yo te voy a explicar dónde vamos a ir. Claro, exacto. A un mundo mejor. Normalmente pasa eso. Aquí lo gracioso es que estos intelectuales nunca estuvieron a la vanguardia de la revolución. ¿No? Siempre actuaban como en segunda fila. En segunda fila, primero actuaba el pueblo cogía, la liaba en la Bastilla y los intelectuales decían, pues, oye, pues igual hay que hacer algo. Claro. Actuaban un poco y actuaron todo el rato así, hasta 1792, que establece 91, que establece los derechos del hombre y el ciudadano, que ahí sí ya intentan lo que tú dices de coger al pueblo de la manita y vamos todos a una. Claro. Esto pasó, joder, aquí, por llevarlo a España, el 15M. Empezó, ¿sabes? Los banqueros nos roban, la gente, hay muchísimo paro. Y salió, pongamos a Podemos como los ilustrados de aquel momento. Sí. Y salió Podemos, ¿cómo vamos a unificar todo esto? Porque me acuerdo que en el 15M la gente salía a la plaza con un micro y decía lo que quisiera. Y salieron estos intelectuales, estos ilustrados, que serían Podemos, por hacer un símil, que es bastante comprensible. Y pasó un poco lo mismo en la Revolución Francesa. Pasó un poco lo mismo, simplemente con un cambio que es, en vez de salir un partido político, salieron varios. O sea, porque ahí ya tenemos a los jacobinos, tenemos a los girondinos, todavía había monárquicos que apostaban por el rey, como por ejemplo Lafayette o Mirabeau. Aquí ya es cuando empiezan a salir personajes que todos tenemos en nuestra mente, que hemos escuchado mil veces, que como Marat, como Robespierre, me refiero a como personajes activos dentro de la revolución. Sí, o sea, Robespierre luego llegará a presidir, bueno, presidir entre comillas la República Francesa. Claro, extrapolando otra vez al ejemplo del 15M, serían como los Pablo Iglesias, los Irene Montero, los Íñigo Errejón. Imagínate que en vez de salir solo Podemos, pues saliera Podemos y saliera otro partido que se llamara Más País y luego otro que se llamara Izquierda Unida y cada uno con su cabecilla. Ciudadanos también. Y luego Ciudadanos que digan, no, yo es que estoy a favor todavía también de todo UPyD. Qué mítico, eso es muy rancio ya. Joder. La hostia. Bueno, entonces salen estos líderes intelectuales de la revolución. Cuando empiezan a salir todo este tipo de gente y empiezan ya a preguntarse y a coger un poquito la revolución de la mano e intentar llevar al pueblo. Claro. Entonces aquí ya cuando salen, por ejemplo, los republicanos que hasta ahora estaban con la boca calladita, pues de repente, pues montamos una república, tal, otros que no, siguen queriendo los monárquicos. Y luego dentro había estos dos partidos, de hecho aquí es cuando surge la idea esta que tenemos ahora de izquierda y derecha. Aquí ya digo, hablando así a grosso modo y brochazo absoluto, por tampoco entrar mucho en detalles y pegar demasiado la chapa ni la brasa, pues lo que viene aprovechando la inestabilidad y viendo que el rey ya no tiene ese poder, porque claro, es que lo han pillado en Versalles, lo han pillado. Claro. Y claro, el pueblo de repente deja de tener... ¿Cómo lo han pillado en Versalles? Explícanos el pueblo entra en Versalles. El pueblo entra en Versalles. El rey está en Versalles, igual que en la zarzuela. Aquí está la zarzuela, por ejemplo, el Palacio Real, antiguamente. Entra en Versalles, coge al rey, le deja de tener miedo y de repente ve a un tío gordo, tímido, con gota. Pues este tío no tiene pinta de Mesías. Claro, no tiene pinta de que Dios lo haya elegido, ¿me entiendes? No tiene mucha planta. ¿Sabes? Y entran, lo cogen y lo meten en las tullerías y lo encierran. Entonces ahí el rey sigue siendo el rey y le siguen teniendo un cierto respeto porque es el rey, porque tienen todavía esa imagen y todavía no se atreven a guillotinarlo, que esto es muy importante. Pero el rey ya no como tal, ya no ejecuta como tal. Entonces se forma una asamblea nacional y demás que empieza a presidir él. Ostras, pero deberían tener bastante... ¿Sabes? El pueblo armado bastante fuerte, serían muchos, ¿eh? Estaba el pueblo hasta la... Tú imagínate que esto que, por ejemplo, antes que hemos estado hablando de la Bastilla, que se ve como el símbolo del antiguo régimen y demás, hay que tener en cuenta una cosa, la Bastilla se empieza a derrumbar durante la Revolución Francesa, pero ya antes se quería derrumbar. ¿Por qué?
porque París estaba creciendo de tal manera que al final lo que era un obstáculo. Por eso, claro... Todo tiene su vueltilla, no es este relato que nos Claro, cuenta. es que yo cuando lo coge la Bastilla como el símbolo tal de no sé qué, Claro. si ya desde Luis XV estaba pensando en derrumbarla porque París estaba creciendo tanto que era un estorbo. Por eso se utilizaba Claro. como preso y había 7 presos. Es que al Y final había es 7 todo- presos, ¿sabes? Es que es una broma. Pero entonces fue un poco lo que ocurrió. Y entonces, pasado así y tal, ella, grosso modo y demás, A brocha gorda. a brocha gorda totalmente, se decide que lo mejor es acabar con la monarquía que venía existiendo en Francia desde los Capetos, siglos atrás, muchos siglos Sí. atrás, porque ¿por qué? Pues por este pensamiento tan estúpido que tenemos el ser humano hoy en día. Y a esa altura ya tenían la guía intelectual de estos ilustrados. ¿Ya la revolución había tomado una única forma o seguía siendo una revuelta por el pan? No, es lo que te digo. Empezó todo siendo A una esas revuelta alturas ya había. claro, con esos ilustrados, con esa élite. Sí, cultural. Siempre nunca a la vanguardia, siempre a la retaguardia Sí, sí. del movimiento del pueblo, el campesinado. Pero sí que es verdad aquí, aprovechando eso, o sea, es un poco aprovechando que el Tajo pasa por... No, el Guadiana pasa por Valladolid. Sí, por Pisuerga, ¿no? Por Pisuerga, por donde sea, por donde coño le salga el Tajo, los cojones, que el libre es un puto río, dile tú por dónde tiene que pasar. Pues aprovechando eso, aprovechan esta situación de caos y tal para decir, oye, pues yo que soy republicano, pues me quiero alzar como jefe de los republicanos Claro. y quiero que esto sea una república. Y vamos Ah, a no, darle yo soy forma. monárquico, claro, soy monárquico, pero soy conservador. Ah, no, pues yo creo que hay que hacer una reforma estructural absolutamente todo el Estado francés para acabar con toda esta situación. Y entonces ahí empieza a salir una serie de partidos, ya digo, Ah, muy bien. girondinos, jacobinos y demás. Vale, ahora tenemos la idea clara, ¿no? De la Revolución Francesa. Y nada, y la Revolución Francesa concretamente estalla con la toma de la Bastilla. O sea, es el hecho histórico que decimos que... no sé Sí, qué. es curioso porque en el imaginario popular se ha aceptado así como la toma de la Bastilla, como el inicio de la revolución. toma de la pastilla. De la pastilla. Tenía Esto es un el mito. cintrón. El cintrón. El cintrón el de rey rey. con gota, famélico y demás, todo gordo. Bueno. Claro, en el imaginario popular esto se toma, y ya digo, desde pequeño es lo que te cuenta, y aquí el que no me crea que me lo desmienta, pero es que es tal cual, como te lo cuentan en el colegio, se coge la toma de la Bastilla como el inicio de la Revolución Francesa. Sí. Sin embargo, para los contemporáneos no. Para ¿No? los contemporáneos empieza en 1792, una vez que se crean los derechos del hombre y el ciudadano, Ahí empieza. y luego ya con la decapitación de Luis XVI. Ah. Es cuando ellos toman ya conciencia, es por ejemplo cuando cambian los meses. Dejan de tener este calendario que tenemos ahora y tienen el terminario, tal, no recuerdo bien tal. Establecen, por ejemplo, semanas de 10 días en vez de 7. Claro. Para ellos ahí es cuando ya... Lo que hablamos antes de los ilustrados. Al final, todo el rato, y con la idea que se tiene que dar la gente, es que estos iluminados lo que pretendían hacer totalmente una tábula rasa. Y empezamos de cero. Lo que teníamos hasta ahora ya no vale, ahora vamos a empezar de cero. ¿Por qué? Porque lo digo yo y porque lo mío es lo bueno. Y punto. Y eso es con lo que se tiene que quedar la gente de este primer podcast. Qué divertido, chiqui. Joder, que me acabas aquí de... Te lo juro, estaba como viendo un capítulo de una serie. Te lo juro, ¿Verdad? La Juego de hostia. Tronos. Me acaba de impresionar. Y vamos a cerrar este capítulo por todo lo bajo. Vamos a embarrancar este capítulo. A ver. Lo embarramos ahí. Venga. Hablando de los Illuminatis. Bueno. Tengo una anécdota muy buena. Sí, cuéntalo, Sí. cuéntalo. En la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano hay un cuadro muy famoso que sale la declaración, que es un pergamino y todo el rollo, y arriba hay unas manos sujetando algo, Sujetando lo que un triángulo. Y ahí lo dejo para que chan, el chan. oyente busque en Google. Albergamos el universo. Y con este un poquito de barro, ¿no? Para acabar, damos fin a este capítulo. Seguiremos y nos vamos a centrar mucho en el Estado-Nación. Porque tú, Chiqui, vives en un Estado como yo, vivimos en el Estado español, no, un Estado-Nación. Totalmente. No, Y español encima. español encima. Dios. Ostras, tú allí. Dios. España. Francia. Francia. No suena Se igual, me llena la boca, en Francia, España. Y vamos a hablar de eso en el siguiente capítulo, así que no te lo pierdas. Si ya está subido, si tú estás ahora mismo en el Spotify y estás escuchando este podcast que está llegando a su final, que seguramente ya tengo una musiqueta de fondo para ir acabando ahora mismo, pues si tienes tiempo, no lo dejes acabar, porque total, ahora mismo vamos a embarrancar y a decir nada. No lo dejes embarrancar y dale al siguiente capítulo, siguiente podcast, a hablar del Estado-Nación y la Revolución Francesa.
desierto de la pereza, pereza. Pereza.